Bienvenidos todos a Ciber-Tao, el podcast del Instituto Chuang-Tzu, donde hablaremos de filosofía, liberalismo y especialmente de taoísmo. Yo soy Antonio Vegas y nos acompaña también en esta aventura Javier Caramés. Bueno, hoy vamos a hablar de el origen de la filosofía china. Bueno, vamos a hacer un recordatorio. Muchos me imagino que habréis estudiado filosofía en el instituto, algunos quizás incluso estéis haciendo la carrera de filosofía o hayáis leído, por ejemplo, El mundo de Sofía. En todo caso, si sois gente amante de la filosofía y os habéis interesado en la historia de esta disciplina, conoceréis el asunto del mito al logos. Es decir, está comúnmente aceptado que la filosofía griega surge como el intento de explicar el mundo racionalmente. Aquí tenemos a los presocráticos y la filosofía posterior hasta nuestros días es un intento de explicar racionalmente el mundo. Sin embargo, esto es así en la filosofía china. Antonio, ¿cómo lo ves? Cuando empezaste a estudiar filosofía china, ¿no te pareció raro no encontrar algo similar al proceso del mito al logos? Sí, la verdad que tiene su propia idiosincrasia la filosofía de China y yo citaría el sincretismo que existe en la filosofía de China, en el que las ideas no se suelen contraponer, sino que se suelen mezclar unas con otras. Y en segundo lugar, el lenguaje chino antiguo permite muchas metáforas, también permite mucha fluidez en el lenguaje. Al contrario que, por ejemplo, los filósofos griegos, por ejemplo, se me ocurre Parménides, hablaba del ser y el no ser, y por contra y era un lenguaje muy abstracto. Por ejemplo, el taoísmo es mucho más concreto y huye de esa momificación del lenguaje. Sí, esto es una de las cosas que muchos estudiosos han apuntado, que hay que tener en cuenta que el griego clásico y el chino clásico son lenguas muy distintas y eso da lugar a tradiciones intelectuales muy diferentes. Sin embargo, a pesar de que efectivamente no hay un tema de discusión que podamos identificar como el proceso del mito al logos, paréntesis, no quiere decir que en la filosofía china no exista una crítica a los convencionalismos o a las representaciones fantásticas del mundo. Por ejemplo, Guanzhong critica que los filósofos de su época creyesen que el cielo diese signos. Pero bueno, cierro paréntesis. Dicho esto, en el inicio de la filosofía china no tenemos algo similar al debate del mito al logos que impregna el origen de la filosofía griega. No obstante, el origen de la filosofía china y el de la griega tienen un aspecto en común. Y volvamos a la Grecia, en concreto a la del siglo V antes de Cristo y a la del siglo V, IV antes de Cristo. De los presocráticos tenemos mucha evidencia textual. Sí, básicamente la evidencia posterior citada por otras personas, ¿no? Por ejemplo, Platón, que habla de numerosos de ellos. Solamente por parte de algún presocrático hay muy poca. Sí, de hecho, mientras que Platón tenemos libros de los presocráticos, todos los dichos de los presocráticos están reunidos en un libro. Hay una edición alemana que se llama Die Fragmente der Verso Socrativ, o bueno, perdonadme mi pronunciación, lo digo en español, los fragmentos de los presocráticos, y están todos en un libro. No sé, hay en algunas ediciones que tiene varios volúmenes. Bueno, en todo caso, que el cuerpo de texto que tenemos de los presocráticos y el que tenemos de Aristóteles o Platón es totalmente diferente. Sin embargo, nos tenemos que plantear, ¿realmente la filosofía surge en la época de los presocráticos? Sí, pero el interés por explicar el mundo no sería posible si no fuese por la Atenas democrática. Es decir, la Atenas democrática impulsa la necesidad de descubrir la verdad.
porque de esto no se suele hablar, pero por ejemplo Isócrates, un rival de Platón, enseñaba retórica, pero es que a la retórica le llamaba filosofía. No penséis que es porque quería enseñar a manipular a la gente para que hiciese cosas malas, no, es que él consideraba que el saber hablar en público y tener principios morales no era algo incompatible. Creía que su filosofía servía para educar a la gente y que la gente de Atenas fuese buenos ciudadanos, que no quisiese engañar a otros, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué solemos entender como retórica y qué solemos entender como filosofía? Javier, ahí me gustaría puntualizar una cosa muy importante, que has hablado de la democracia, claro. Si no existe democracia, no hay libertad de expresión y por lo tanto la gente no va a expresar sus opiniones y no surge ningún tipo de pensamiento ni de retórica. Y al mismo tiempo, en la época en la que tú te has dirigido en la antigua Grecia, es la época de Pericles, que se vivió un momento económico del siglo de oro de Pericles en Grecia, y eso también dio mayor tiempo de ocio a la población, porque a mayor crecimiento económico, a mayor fortaleza económica, mayor tiempo de ocio para la población. Y eso también da un tiempo para pensar y reflexionar, que es importante. Y para participar en la vida política también. Claro, si existe además democracia, también tienes tiempo para participar. Y me gustaría diferenciar entre la época presocrática y la de Sócrates. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué llevó de la retórica a la filosofía? Esto hay recientes investigaciones llaman la atención que el término retorique aparece por primera vez en Platón. Antes no existía. De hecho, Gorgias, famoso retor, le llama a su arte logos. Logos, eso que después dio lugar a la lógica, a la argumentación racional, pues Gorgias, a su arte, le llama logos. Gorgias escribió el elogio de Helena, en el que defiende a Helena diciendo que es que ella fue seducida por la palabra, entonces no es responsable de haber iniciado la guerra de Troya, simplemente se dejó seducir. Pues esa cosa que hizo que Helena de Troya fuese seducida se llama logos, no se llama retórica. Entonces es Platón el que establece una diferencia entre filosofía, que busca la verdad, y retórica, que supuestamente busca el beneficio. Bueno, aquí, si esto es realmente así, ya entraríamos en otra discusión. El caso es que la filosofía surge como reacción a un contexto en el que la palabra es utilizada para influir sobre otros. No siempre para el bien común, muchas veces para el beneficio propio, y no siempre basándose en argumentos acordes con la realidad, sino de cosas muy fáciles de aceptar por la masa, pero totalmente disparatados. Lo que comentas de la democracia es muy interesante. Y aquí, ya yendo a la China de los reinos combatientes, nos encontramos con un problema que de hecho hay una cosa que a muchos estudiosos de la retórica china o del pensamiento chino les llama la atención, que tenemos un pensamiento muy próspero, 100 escuelas de pensamiento, incluso hay también personajes históricos que podríamos equiparar con Demóstenes o con Esquines. Sin embargo, ¿dónde está la democracia? Es una cosa que llama la atención. Sin embargo, hay algunos autores, por ejemplo Euripines, que matiza estas cosas y ven que en el periodo de los reinos combatientes no había exactamente una democracia como la ateniense, pero se produce un proceso, ¿no? Creo que, Antonio, hablamos alguna vez del proceso al que se refiere Euripines, es decir, que a principios de los reinos combatientes y sobre todo en el periodo anterior, en el periodo de primaveras y otoños, había una gran descentralización que, por desgracia, después se convirtió en centralización hasta la dinastía Qin. Hablamos alguna ocasión de esto. Sí, Javier, lo que comentas yo creo que conviene explicarlo con un poco más de detenimiento. Has comparado la época de Pericles con el surgimiento de la filosofía en Grecia, con la época de primaveras y otoños y lo que podemos denominar como el surgimiento de las escuelas de pensamiento en China. Sí. Y aunque el periodo se parece mucho, en ambos podemos identificar una libertad de expresión, una economía fuerte, digamos, creciente comparada con otros periodos, un momento económico muy importante, si bien existen diferencias, como tú ya has nombrado. En primer lugar, el tamaño del territorio es muy diferente. La China antigua no se parece mucho a la Grecia antigua, el tamaño es mucho mayor.
la división territorial era mucho mayor en China, lo cual llevó a la descentralización. Es lo que sustituiría al concepto de democracia en Grecia. Si bien en Grecia existía la democracia ateniense, en China existía la descentralización territorial, porque la tierra estaba repartida en diferentes, podemos denominar señores feudales, entre comillas. Permítame hacer una matización. Sí. Lo que se suele llamar señores feudales es lo que en chino clásico, se denomina chujo. Uh-huh. Esta traducción necesita ser matizada, porque si bien en el periodo de primaveras y otoños los señores feudales era gente que recibía el feudo por criterio de sangre, a partir de los reinos combatientes, es decir, del siglo V al III antes de nuestra era, ese criterio es sustituido por el criterio del talento. Es decir, que un señor feudal o chujo podía llegar a serlo gracias a sus habilidades intelectuales. Y así había individuos que iban de reino en reino o de estado feudal en estado feudal, digo estado feudal por llamarlo de alguna manera, es chujo kuo, buscando a alguien que aceptase sus ideas. Sí, muchas gracias, Javier. Así es. Bien, así como tú estabas explicando que en la época ateniense del siglo de Pericles, la gente utilizaba el lenguaje para influir a los demás, era beneficioso para ellos, pues nacen los sofistas, ¿no? Que eran gente que utilizaban la retórica para, según Sócrates, más engañar a la población que otra cosa, ¿no? Pero en China surge algo parecido, que son los intelectuales que querían influir pues en el Chuzhou o en el rey de ese estado feudal. Utilizando un término más genérico en el Qin, Qin está, por ejemplo, en Qinchu, es en el gobernante. Bien, y estos intelectuales, tenemos muchos ejemplos de ello en los textos de la China clásica. Se pone como ejemplo un viajero en el Chuanzi, en el primer capítulo, en el Xiaoya, un viajero que iba caminando y entra a una tienda donde hacían lociones de manos, ¿no? Y él consigue comprar esta fórmula de la loción de manos y se la vende a un rey. Y el rey, con esta fórmula, se la utiliza al ejército y el ejército tiene más habilidad con esta loción de manos para la hora de coger las armas, etcétera. Es decir, tiene un uso militar y el rey le otorga a este viajero un reino. Pues es un ejemplo de cómo se conseguían territorios en la China antigua. Es decir, le ofrecías una idea que le gustaba al rey, el rey la empleaba y el rey te daba a cambio un territorio. Y poco a poco ibas acumulando territorios y podías convertirte, si tenías suerte, en un chuzhou o tener un reino dentro de China. Esto llevó a una descentralización muy grande, donde los reyes o Shun... El rey realmente es un nombre honorífico, y me refiero a los textos clásicos, es Wang. Al principio Wang era el rey de Zhou. La dinastía Zhou es la que precede al periodo de descentralización que se está refiriendo a Antonio, que empieza con primaveras y otoños, es decir, del siglo VII al V, y prosigue con los reinos combatientes del V al siglo III antes de Cristo. Pues bien, la dinastía Zhou, que empezó justo en el comienzo del primer milenio antes de Cristo, el gobernante máximo se llamaba Wang, a diferencia de las dinastías posteriores, que es Huangdi, emperador. En los reinos combatientes, muchos estados feudales que crecieron empezaron a llamarle a su gobernante Wang. Es un proceso que hay evidencia textual, por ejemplo, en el Shangguozi, que se critica al reino de Qin por llamarla a su rey Wang. Pero lo que dice Antonio de Qin es por llamarlo una forma neutra, porque después también en los textos clásicos podemos ver que los señores feudales en muchos casos tenían un poder casi igual al de los reyes. Eran más pequeños, eso sí, pero no estaban necesariamente sometidos a un rey. Es decir, aunque hubiese un señor feudal que sirviese, por ejemplo, al rey de Qi, pensemos en Meng Changqing, que sirva al rey de Qi, mientras que sirva a el rey de Wei también le hace una oferta de trabajo para trabajar para él. ¿Qué sucedía con Meng Changqing? Que, bueno, realmente tenía su propio territorio y él era independiente en ese territorio. Lo que pasa es que obviamente los reyes querían expandir su poder y veían en individuos como Meng Changqing un aliado potencial. Un aliado potencial, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que define al gobernante en los textos clásicos? Según muchos comentaristas antiguos, el gobernante Qin es el que es capaz de reunir a la gente, es decir, el que es capaz de agrupar a la gente.
Esto se ve claramente en Meng Shanxun, que es capaz de que la gente de su feudo lo aclame, que le dicen Meng Shanxun Wansui, viva el señor de Mongshan. ¿Qué sucede? ¿Tú crees, Antonio, que imagínate que tú quieres influir en un grupo de gente? Es decir, no nos imaginemos los estados modernos que tienen todo el mundo una percepción de la idea de nación muy clara, un DNI, un sistema educativo. Pensemos en una época donde no hay ni educación obligatoria, ni DNI, ni mapas, ni pasaportes, ni nada. Es decir, que la gente, casi todos campesinos, viven en un sitio y no están bajo una jurisdicción organizada. ¿Crees que en ese contexto es fácil conseguir que un grupo de gente te siga? Yo creo que evidentemente sí, porque ya que no hay una organización y alguien te está ofreciendo ideas, etcétera, pues la demanda es mayor la capacidad de seguimiento es mayor, sobre todo teniendo en cuenta que existía una fuerte demanda de talento, pero muy poca oferta del mismo. Lo que has comentado de la dinastía Zhou es importante porque la dinastía Zhou se caracterizaba, estamos hablando, como bien has dicho, del periodo inmediatamente anterior a primaveras y otoños, se caracterizaba sobre todo en el último periodo, por tener un peso del Estado muy reducido dentro de la sociedad. Entonces eso permitió poco a poco esa descentralización y esa acumulación de tierras, y poco a poco el poder se fue desplazando a los Zhuhou, y los Zhuhou demandaban pues estrategias militares, consejos. Por eso los intelectuales de la época, o Shi, se caracterizaban también aparte de intelectuales, por militares, y tenían también, por ejemplo, El arte de la guerra es un libro intelectual y militar que ofrecía consejos militares a los gobernantes. Y eso llevó a que la filosofía china estuviese un poco, o la retórica china también, sobre todo, estuviese escorada hacia el aspecto militar. Bien, luego, poco a poco se va produciendo un nacionalismo en China, por parte de todos los estados. Comienza a desaparecer el periodo de primaveras y otoños y entramos en el periodo de los reinos combatientes, donde los reinos se hacen cada vez más militares, los Zhuhou tienen cada vez más poder y empiezan a haber cada vez más guerras y conquistas por parte de diferentes estados. Entonces esto lleva a una reducción de la libertad de expresión y lo podemos ver, por ejemplo, en Mencio, que ya se empieza a utilizar el concepto de protesta indirecta, donde se protesta contra ideas o contra conceptos, pero no contra un gobernante en concreto. Y ya se produce poco a poco, el reino Qin va adquiriendo cada vez más poder, porque era el reino más agresivo militarmente hablando, y conquista todo el territorio de China y la unifica bajo el imperio de Qin, que podemos considerar como una dictadura del calibre de la Corea del Norte actual, y ahí no existía nada de libertad de expresión. Por lo tanto, el florecimiento cultural y filosófico que vivimos en la época de los reinos combatientes y primaveras y otoños, gracias al reducido peso del Estado en la sociedad de la dinastía Zhou, pues desaparece. ¿No es así, Javier? Sí, bueno, decir que de la dinastía Qin fue muy despótica no es algo que digamos ahora en el siglo XXI, es que ya en la dinastía Han, que fue la que precedió a la dinastía Qin, ya lo decían los eruditos de aquel tiempo. El proceso fue así durante la época de descentralización de primaveras y otoños, recuerdo, del siglo VII al V, había una dispersión del poder absoluta. En esas circunstancias también puede haber libertad de expresión, porque no hay un Estado fuerte, no hay una estructura burocrática lo suficientemente sólida como para aplastar otras ideas, más bien lo contrario. Imagínate que yo en este contexto, que no hay una estructura de poder fuerte, por lo que sea, tengo un territorio y no soy capaz de administrarlo. Necesito a gente que me enseñe cómo administrarlo. Necesito a gente que, por una parte, me enseñe cómo manejar el ejército, pero también necesito a gente que me aconseje y asesore sobre cómo establecer valores morales, cómo crear una legislación apropiada. De hecho, uno de los al principio de los reinos combatientes existe una serie de individuos como Shang Yang que fueron famosos por introducir cambios legislativos
que permitiesen a algunos estados, como por ejemplo Qing, sobrevivir en el contexto de descentralización que hay en esta época de la historia de China. Se dice que en esta época hubo 100 escuelas de pensamiento. Y es más, de vez en cuando aparece algún manuscrito en un yacimiento arqueológico que lo revoluciona todo, es decir, todo lo que se sabía de esta época se cambia de arriba abajo porque de repente aparece, yo qué sé, un manuscrito que muestra que la idea del talento, tal y como la explicaban los maoístas, resulta que no era producto solo de los maoístas, sino que había textos de autores totalmente desconocidos que defendían ideas similares. Es decir, en esta época de descentralización hubo un florecimiento intelectual grande y porque había incentivos para ellos. Y si bien no tenemos evidencia concluyente de que existiese democracia, en primaveras y otoños, posiblemente, incluso en reinos combatientes, existirían asambleas populares. De hecho, en el Zhuochuan. El Zhuochuan es un libro de historia cuyos hechos narrados pertenecen al periodo de primaveras y otoños, y en dicho libro aparece un término que se llama xiao, que es el mismo de xuexiao, es de escuela. De acuerdo con la interpretación que hace Judy Pines y que yo suscribo por completo, ese xiao sería una asamblea popular. Estamos hablando, lógicamente, de comunidades muy pequeñas, no estamos hablando de megaestados, ni nada por el estilo. Comunidades, no tenemos cifras exactas, pero 10.000 habitantes tirando muy por lo alto. Y en estos xiao la comunidad debatiría ideas. Por otra parte, en varios textos, tanto de primaveras y otoños como de los reinos combatientes, aparece un término que se llama kuo-ren, la gente del Estado. Kuo es de lo que está en país, en Huoxia, en chino moderno. Significa más bien Estado. Podemos traducirlo como país, pero yo creo que en los reinos combatientes es Estado, es decir, una unidad amurallada, que es lo que quiere decir el carácter. Y estos kuo-ren tenían la suficiente capacidad de presión como para que el gobernante se tomase en serio lo que estos opinaban. Por otra parte, en el Changuozi tenemos un texto en el que nos aparece un decreto del rey de Qi por el cual se premia a aquellos que critiquen los errores de este gobernante. Luego, no tenemos evidencia absoluta de que existiese un sistema como el ateniense, pero sí tenemos evidencia de que la gente podía participar mucho en la política. ¿Y por qué? Porque es que había mucho donde elegir. Lo fundamental es que había mucho donde elegir y los gobernantes, al no disponer de un Estado fuerte, necesitaban asesorarse de gente que supiese cómo hacerle sobrevivir. Bien, quizá para concluir un poco toda esta larga conversación que hemos tenido de la política y la filosofía de China, bien podemos decir que teniendo los dos ejemplos más importantes de filosofía, como es la china y la griega, bien podemos decir que para que surja la filosofía se tienen que dar ciertas circunstancias concretas. En primer lugar, debe haber tiempo de ocio, que puede venir por un crecimiento económico o por una mejora económica. Y en segundo lugar, tiene que haber una libertad de expresión, que no necesariamente tiene que ser una democracia. Por ejemplo, en el caso de China, no existía una democracia como tal, aunque bien hablas de que podía haber xiao o pequeñas congregaciones de personas que se reunían o asambleas. Pero en el caso de China era una descentralización política que impedía al rey Huan o al Qin legislar sobre la población. Era una figura que estaba, podemos decirlo así, de adorno, más bien, que no ejercía ningún poder de facto, y eso llevó a la libertad de expresión. Entonces, esto fue un caldo de cultivo para gente que quería influir en los demás, y surge pues la política y la retórica. Yo diría que la filosofía surge de una crítica, porque la filosofía es crítica en definitiva. La filosofía es una crítica a esta retórica. En el caso de Sócrates se considera el padre de la filosofía porque empezó a criticar a los sofistas. Y Javier, ¿tú crees que la filosofía de China, el surgimiento de la filosofía es una crítica a estos retóricos? Yo creo que en el caso
el taoísmo es muy claro. Bueno, yo explicaré que yo personalmente soy muy escéptico en que realmente exista una diferencia entre filosofía y retórica. Realmente son las mismas cosas, porque se habla muy poco de las nubes de Aristófanes. En las nubes de Aristófanes, Sócrates aparece como un vividor, un sinvergüenza, que enseñaba a la gente de Atenas a hacer la causa más débil más fuerte. Tenía una cosa que se llama el frontisterio, donde la gente se corrompía intelectualmente. De hecho, un padre que tenía un hijo que se dedicaba a la buena vida y estaba endeudado, que debía devolver un dinero totalmente inasumible, al padre se le ocurre, bueno, voy a ir junto a Sócrates para que me enseñe a argumentar que mi hijo no debe pagar las deudas, a pesar de que fuese un vividor. Vamos, que fue a Sócrates para que le enseñase a defender una causa totalmente injusta. Aquí podemos ver que no para todo el mundo Sócrates era un filósofo sabio y una buena persona, ¿no? Para Aristófanes era un auténtico sinvergüenza. Y esto lo tenemos también en el periodo de los reinos combatientes. ¿Realmente hay diferencia entre filosofía y retórica? Bueno, lo que hay fueron escuelas de pensamiento, especialmente la confuciana, que tuvieron una influencia mayor en la posteridad y otras que muchas de hecho ni sabemos que existían. Generalmente se suele asociar con la retórica dos escuelas de pensamiento, la Minxia o escuela de los nombres, que bueno, después nos encontramos con la gran paradójica de que defienden el argumento racional, pero lo único que tienen en común con los sofistas es que fueron los perdedores dentro de la lucha de ideas. Y después hay otra que sí que podemos decir que tiene que ver más con lo que entendemos por sofistas, es decir, maestros de retórica, que es la Zhonghenxia, que es un cúmulo de individuos de los que tampoco se sabe siempre mucho. Los más conocidos son Zhu Qing y Chang Yi, que fueron dos famosos oradores del periodo de los reinos combatientes, que tenían una gran capacidad para la diplomacia, pero se les asocia con el engaño. Bueno, yo creo que tanto en China como en Grecia el pensar que había individuos que defendían lo justo, lo bueno, lo verdadero y otros que hacían lo contrario, como mínimo es dejarse llevar por una parte, dejarse llevar por los vencedores en la lucha de ideas de estas épocas. Pero lo que sí que es obvio es que tanto en la Atenas democrática del siglo V y IV antes de Cristo y en la China de los reinos combatientes hubo una lucha de ideas muy fuerte. Y aquí a mí me gustaría introducir el tema que trataremos en el siguiente podcast. Y es que, Antonio, ¿qué te sugiere la palabra logos en la filosofía griega? Bueno, logos es el estudio de una materia. A raíz de muchas de nuestras conversaciones y análisis, sí que podría identificarse con el concepto de Tao o vía en la filosofía china, ¿no? Sí, así lo creo yo. Bueno, logos es la palabra, como dije antes. Eso con lo que Helena fue seducida y llevó a cabo una gran guerra, se llama logos, así lo veía Gorgias. El logos es la palabra y es un elemento esencial en la filosofía, porque la filosofía utiliza la palabra para explicar el mundo. Y es normal, porque la palabra logos era aquello con lo que los demagogos, bueno, o mejor dicho, la gente más hábil en política, conseguía persuadir al resto e imponer sus intereses. Luego, Tao realmente significa vía, pero si vamos a las explicaciones que hacen los comentaristas antiguos, en muchos casos dicen Tao, Yen Ya. El Tao significa palabra. Y muchos os preguntaréis, bueno, ¿y qué tiene que ver la palabra con la vía? Bueno, tiene que ver por lo siguiente. Debemos entender el gobernar en la China clásica como un auriga, es decir, el gobernante es como un auriga que lleva una cuadriga y delante tiene un camino. Pero él no sabe cómo caminar por ese camino, entonces necesita que alguien de a su alrededor, es decir, estos intelectuales que dieron lugar a la filosofía china, le instruya en cómo es el camino. Dicho de otro modo, Tao es camino en sentido concreto, pero en sentido abstracto es también palabra. Y como fue un término muy utilizado en los textos clásicos, adquiere otros significados tan llamativos como el origen de todo lo que existe, sobre todo en los textos taoístas, o lo moral frente a lo inmoral. En chino, en los textos clásicos, Wu Tao.
Es decir, no tener vía significa inmoral. ¿Por qué? Porque el Tao es la vía por la que debe transcurrir un país y esa es dada por los intelectuales. Pero bueno. Sí, pues como sabéis podéis enviarnos vuestros mensajes de voz o de texto al número de WhatsApp que aparece en la descripción de este podcast. Y como ya ha avisado Javier, en el próximo episodio hablaremos del concepto de Tao en la filosofía china y su relación con el concepto de logos en la filosofía clásica. Muy bien, muchas gracias. En los mensajes podéis discrepar, podéis introducir temas nuevos, es decir, con los mensajes de voz que os instamos a hacer, lo que queremos es crear una comunidad de gente interesada en la filosofía china o en la filosofía en general, porque al fin y al cabo yo me empecé a interesar en la filosofía china porque cuando estudiaba filosofía en bachillerato la eché en falta. Y bueno, el caso es que queremos crear una comunidad de gente interesada en la filosofía, en particular en la filosofía china, y vuestros mensajes de voz nos pueden ser de muy gran ayuda. Seguro que van a enriquecer este programa. Y bueno, pues por lo demás nos despedimos hoy. Hasta el próximo podcast.